Hecho, Listo. botón. Gracias. Gracias, mi doctora Yatsari. Entonces inicia la grabación de esto, neuroinflamación y radicales libres y los tres escudos nutricionales que todo ojo necesita y que todo profesional de la salud visual debería conocer también para poder ayudar a nuestros pacientes. Entonces, ese daño neuronal que está en silencio no necesariamente quiere decir de que no existe. Esa relación de retina con el cerebro nos va a hablar de muchas cosas de lo que estamos hablando ahora. Ustedes van a encontrar pacientes que el optómetra y el oftalmólogo muchas veces detectan primero dónde está el tumor cerebral o dónde está el problema cerebrovascular antes de que lo vean otros. O sea, y son pacientes que nunca en la vida lo vuelven a dejar a usted y le traen montones de pacientes porque usted le salvó la vida siempre y cuando hayamos sido juiciosos en revisar ese nervio óptico, esa retina y detectar desde allí, desde la misma retina, en qué problema en qué parte del cerebro se encuentra el daño. También vamos a hablar hoy mucho de la oxidación y la degeneración progresiva y que son en realidad cada día como más frecuentes en nuestra consulta, ¿sí? ¿Ustedes qué piensan si yo les dijera que el mayor enemigo de la visión no se ve? El problema es que va destruyendo desde adentro y al ir destruyendo desde adentro el daño es más peligroso, porque cuando ya aflora, ya sale, ya es tarde, ¿sí? O hay pérdidas irrecuperables, llegamos al punto de no retorno. La pérdida de la visión no es un evento súbito, sino esto es el resultado de un proceso crónico, silencioso, lento, pero que está haciendo ese daño a nivel neurosensorial y va causando alteraciones, que cuando usted ve, lo que usted está viendo es el signo o el síntoma, pero ya el daño estaba hecho desde atrás. También lo que estaba hablándoles ahora, que si somos una extensión no solo del cerebro, sino del sistema nervioso central, nos vamos a enfrentar continuamente a ciertas agresiones. Ahora vamos a profundizar un poquito, pero ¿qué agresiones son esas? Está el estrés oxidativo, la neuroinflamación, fuera de eso hay agresiones externas, la luz, las toxinas, el ambiente, la contaminación, ataques de la radiación ionizante, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que va alterando ese tejido tan delicado que nos va llevando a que haya una disfunción y terminando en una discapacidad por cosas que pudimos haber detenido. O sea, esto no es solo para optómetras ni para oftalmólogos, no, esto va dirigido a cualquiera del área de la salud que atiende pacientes, un médico, un especialista en otras áreas. ¿Por qué? Porque esto nos está conduciendo a profundizar en algunos detalles que no los vemos en la academia. Ahora, como les decía al comienzo, no porque la academia no quiera, es porque lo hemos visto tan por encima que estamos desperdiciando esas áreas tan maravillosas, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de los radicales libres. A veces no nos familiarizamos tanto con ellos porque decimos, no, eso dejémoselo al oncólogo, dejémoselo al nutriólogo, al nutricionista, bueno, resulta que no. Entonces entendámoslos un poquito y ahora vamos a ver por qué. ¿Ellos son aliados o son enemigos? Si hemos escuchado tantas veces que los radicales libres y que hacen daño y que hacen daño, uno dice entonces son los enemigos. Pues no, en realidad son eh, unos subproductos del metabolismo, digamos. Los radicales libres tienden a marcarnos periodos, marcarnos terminación de procesos y otras situaciones en nuestro metabolismo que es normal que existan. ¿Cuál es el problema? Cuando esos radicales son mucho mayores que los antioxidantes que deben relacionarse con ellos y
metabolizarlos o, digamos, neutralizarlos, ¿cierto? Entonces, en exceso es lo que vamos a llamar estrés oxidativo, ¿sí? Dañan membranas, proteínas e incluso el ADN, por eso nos lleva a generar problemas como tipo carcinogénicos, ¿sí? Y obviamente van a afectar todo tejido neuronal, como viene a ser la retina, el nervio óptico, mácula y todo lo referente a eso. Entonces, el estrés oxidativo es algo normal, ¿cierto? Es si una persona va teniendo un envejecimiento, una fruta, una célula, lo mismo nosotros, pero un problema de estos, usted lo ven en la degeneración macular asociada a la edad, que antes usted lo mencionaba cuando eran pacientes de 60 70 años. Yo hoy está diciéndole eso a una persona de 40 años que está padeciendo una EMAE. ¿Por qué es? Precisamente esta fue la causa. La célula normal es atacada por ese exceso de radicales libres y la lleva al estrés oxidativo, terminando en una apoptosis. ¿Sí? Entonces, para entender este estrés oxidativo, debemos saber que es un fenómeno que resulta de un desequilibrio, donde esos radicales están en mayor cantidad, como lo acabé de decir ahora, que los antioxidantes. Mm, En el sistema antioxidante hay ahorita, enseguida lo vemos como un poquito más fácil. Se incluyen diferentes enzimas, ya sea en la retina, a nivel cerebral, a nivel del sistema nervioso, en el cuerpo en general, en todas las células. Y esas enzimas, bueno, secuestran los electrones. Ya les digo a qué se refiere esto. Los antioxidantes van a reducir esos efectos, ¿sí? Y van a y reducir los efectos de las especies reactivas de oxígeno. ERO, las vamos a encontrar a partir de este momento como ERO. Y uno llega a la pregunta, entonces, ¿será que el oxígeno es malo? No, es necesario, pero él también genera ciertos problemas en exceso cuando no llegamos a esas neutralizaciones que deben ser normales cuando utilizamos estos procesos antioxidantes, ¿sí? El estrés oxidativo y esos radicales libres, entonces, lo que les acabo de decir, el oxígeno es esencial para esa vida aeróbica, pero también en altas cantidades es tóxico. Esos radicales libres son moléculas inestables y esa inestabilidad va a causar daño celular. ¿Por qué? Porque hace un átomo, genera alteración en otro, este en otro, y se genera una cadena. Ya lo vemos cómo es. Van a recordar un poquitico de química, pero muy fácil, sin profundizar. Lo que debemos tener aquí, guardar en la mente esto, esa producción de radicales libres son procesos metabólicos normales, pero también hay unos procesos patológicos. Y esos patológicos son los que debemos prevenir, detectar y tratar como profesionales de la salud. ¿Sí? Miren, una forma sencilla de explicarlo. Recuerden que todo átomo tiene en su último enlace eh, los electrones. Generalmente, dependiendo del elemento que sea, ellos tienen un número de electrones generalmente para estar ese átomo en su paz interior, digámoslo así, así como nosotros, debe completar o en la última órbita, sus 8 electrones. ¿Sí? Por ejemplo, este radical libre tiene 7, le está faltando uno. Viene el antioxidante, del cual toma ese uno y ya se va a convertir en una molécula estable. Dejó de ser radical libre. Ese es el efecto del antioxidante, como hablaba en Coquito, ¿cierto? Que si este antioxidante o este átomo en su órbita tenía un solo electrón,
Para él es más fácil liberarse ese electrón y lograr esa paz interior que necesita el átomo, y ese electrón se lo entrega al radical libre para que él se estabilice y los dos quedaron contentos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el radical libre está faltándole uno, él va a ir donde otro radical libre u otro átomo de la célula, de la proteína, de eh, cualquiera de estas moléculas que hay, y se lo va a robar. Al robarle, va a inestabilizar también el otro átomo, y este a su vez otro, que es el efecto de dominó, No. ¿sí? Y, y es cuando empieza a ocurrir un daño que se va volviendo progresivo y se va incrementando. Hay otras fuentes endógenas de radicales libres que las quiero mencionar aquí, que es la mitocondria. O, la mitocondria es el principal productor de adenosín trifosfato, ustedes recordarán, ¿cierto? Pero también el principal generador de radicales libres dentro del organismo, ¿sí? Y genera esas especies reactivas de oxígeno, ocurre lo mismo cuando el exceso aumenta, va a generar ese estrés que va a hacer un daño. Aquí en esta figura lo vamos a ver muy fácil. Está la mitocondria. Cuando aparece este oxígeno que se libera, eh, vamos a encontrar una molécula que es la superoxidodismutasa. Esta enzima va a coger el oxígeno y lo va a convertir en, ¿recuerdan el H2O2? El peróxido Ajá. de hidrógeno, que también es inestable, ¿sí? Pero para convertirlo necesita cobre, zinc, manganeso, cualquiera de estas para que haga la acción. Mm, Eh, es esta molécula de agua oxigenada. Luego va a necesitar una de las cosas, hierro, por ejemplo, para metabolizarse, o también van a necesitar el glutatión peroxidasa, que él requiere el selenio, para convertir esto en agua. Entonces, este es el proceso normal, como ocurrir el metabolismo. Pero para que ese proceso normal se dé, necesitamos que haya estos elementos que les estoy mencionando acá, que los encontramos ¿dónde? En nuestra alimentación diaria, que no es suficiente porque nuestra alimentación no es la mejor del mundo. Esos son los casos en que requerimos suplementación. ¿Mm? Hay otras fuentes exógenas, y aquí las ven. En esta figura se les queda más fácil. Tenemos la luz ultravioleta. No es lo mismo una persona de campo, un mensajero, que el que anda en oficina. No es lo mismo el que está expuesto constantemente a... ¿Silenciar está silencio o no? No es lo mismo la persona que está en una oficina sometida a pantallas grandes, medianas, pequeñas, con radiación azul, de la radiación azul nociva, no hablo de la radiación azul turquesa. Va a estar más expuesto, que eso es ya otro tema, donde tiene que ver con la radiación de la luz azul. Y qué alteraciones puede crear en la retina cuando está expuesta a periodos muy prolongados. La contaminación, los medicamentos, la radiación ionizante, el cigarrillo, hablamos ahora del metabolismo mitocondrial. De hecho, ya hay algo que se llama medicina mitocondrial, que es hacer unos tratamientos desde la parte atómica, así como ahora estamos hablando de esta parte que les hablé de la mitocondria. Ahí están hablando de lo que vendría a ser medicina cuántica, tratar desde la célula y tratar desde las moléculas para sanar el tejido externo o evitar que ese tejido
sufra daños, inflamación, neuroinflamación, que va a ser la causa de muchos problemas, ¿sí? Otras fuentes exógenas, exposición a rayos X, ozono, eh, la polución propia de las ciudades. Les mencionaba los medicamentos, productos químicos, fertilizantes, etcétera, ¿sí? Miren, esto que me parece muy bonito y observen esa imagen, ¿sí? Los organismos han desarrollado sistemas, pues, antioxidantes. Dentro de esos sistemas tenemos moléculas, enzimas, tenemos de todo un poquito. Miren, esta es una simple célula. A ver, voy a señalar aquí. No, aquí está. Observen, sí, un segundito. Observen aquí, si estamos hablando de las lisosomas, ¿cuáles son las defensas antioxidantes de esta? Betacaroteno, vitamina C y vitamina E. Por decir algo, en la mitocondria, ahora les menciona la superoxidimutasa. Si estamos hablando de la célula en sí, los polifenoles, está la superoxidimutasa también, glutatión, peroxidasa y el glutatión, tiroidoxina y vitamina C. Si estamos hablando a nivel de la membrana en la parte lipídica, la vitamina E y el betacaroteno y los polifenoles. Si estamos hablando a nivel del retículo endoplasmático, vitamina E y betacarotenos. Y si estamos hablando del núcleo, y donde está el DNA, la vitamina E. Observen unos que se repiten una y otra vez y que son muy fácilmente, mm, o sea, son necesarios para hacer nuestros tratamientos y evitar ciertos tipos de problemas. Esos antioxidantes, bueno, ahí ya los mencionamos ahora, no hay que volverlos a mencionar, pero volvamos aquí al cuadro. Miren cómo de una manera muy sencilla, desde la mitocondria, llegamos a descomponer y metabolizar ese tipo de oxígenos y evitar unos daños con el simple suministro de, a veces, cositas como un zinc. Conocí a un oftalmólogo en aquella época, hace muchos años, el doctor Francisco Umaña, y lo vi haciendo unas investigaciones en aquella época sobre degeneraciones maculares y era algo muy innovador en ese momento, aquí en Medellín. Tratamientos con sulfato de zinc y hizo un estudio bastante grande con ellos, logrando muchas recuperaciones. Obvio que no en todos los tipos de degeneraciones maculares, porque hay un subtipo de esa degeneración macular asociada con la edad que precisamente el zinc lo empeora, ¿cierto? El caso es saber en cuáles sí, en cuáles no. Pero esa es una de las razones por las que de pronto a veces ustedes escuchan a algunos retinólogos que no les gusta precisamente utilizar sus suplementos. ¿Por qué? Porque como muchos contienen zinc, de pronto se les altera el resultado. Sin embargo, los resultados que yo he obtenido con pacientes, me acuerdo uno antes ahora en el 2019 para una conferencia que iba a dar en Fedocto, hubo un caso de un señor de edad, de un señor adulto mayor, 74 años, y se había reducido bastante su agudeza visual. El tratamiento que le hice a él fue solamente con el zinc.
En solo 20 días dije, venga, voy a ver si hay alguna recuperación. En solo 20 días recuperó 2 líneas de visión. No me llegó al 2020, pero recuperó 2 líneas de visión. Entonces ese caso lo lleva allá para mostrar qué tan fácil podemos ayudarle a algunos pacientes dependiendo de si profundizamos en el problema que ellos tienen. Y aquí es una de las razones químicas por las cuales a veces el zinc funciona y no es como tan lento. Obviamente, por lo general tampoco es así de rápido, pero lo deja uno pensando y es para reflexionar qué tanto se le puede ayudar de una manera o de otra. En este caso es un caso aislado, que se usó únicamente un oligoelemento para tratar. Bueno, ese estrés oxidativo, ya quedó esta parte muy clara. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Siempre tener en cuenta que mientras sospechemos de que hay un estrés oxidativo asociado a una patología que está avanzando o creemos que puede crecer por factores de riesgo o por otras cosas, debemos empezar el tratamiento. Ese estrés puede causar un daño celular y llevar a la muerte celular, que es cuando está la muerte, está la necrosis, es cuando ya vemos el signo allá, pero ya vemos las alteraciones en campo visual, en retina y en otras cosas. ¿Sí? Entonces, vean lo que quería mostrarles. ¿Sí? La neuroinflamación y sus radicales libres están detrás de la degeneración macular, el glaucoma, el ojo seco y hasta el Alzheimer. ¿Sí? Por eso quería mostrarles aquí ese estrés oxidativo, cómo interfiere en cuestiones como una hipertensión, un Parkinson, una artritis reumatoidea, un cáncer. Todos en sí vamos a hablar de que está ocurriendo casi que calcado, pero de forma diferente, un estrés oxidativo que llevó a ese daño. Entonces, si vemos una causa común, ¿por qué no tratarla desde esa parte inicial cuántica celular o como le queramos llamar, partiendo desde la nutrición y desde la suplementación? ¿Sí? Entonces, también debemos tener en cuenta de que pueden resultar en los daños a que cuando hay ese estrés oxidativo, va a alterar los lípidos, proteínas, carbohidratos y estoy hablando desde cuando estos lípidos, proteínas y carbohidratos están en las cantidades normales, ¿sí? Porque cuando están en exceso cualquiera de estos, antes ellos son los causantes del daño, ¿sí? Pero no, aquí estoy hablando en condiciones normales, como es este oxidativo, hace una alteración acá en cada una de estas moléculas y va a generar apoptosis, necrosis y otros daños. ¿Ok? Un exceso de carbohidratos. Hay una alteración allí. Generalmente hay también un incremento en la glucosa y vamos a terminar en un daño retinal impresionante, que es lo que vemos en las retinopatías diabéticas. ¿Sí? Esa medición de radicales libres en vivo, pues usted no la va a encontrar. Pues hay formas de hacerlo, pero es muy complicado. Entonces, detectémoslas desde la misma clínica, del mismo anamnesis bien hecho y detengámonos en qué tipo de enfermedad tiene, qué medicamento está utilizando y qué alteraciones puede haber. Ustedes observen aquí cómo los radicales libres generados por todas estas causas, inflamación, medicamentos, contaminantes, radiación, ácidos grasos poliinsaturados, alteración mitocondrial, ejercicio extremo, iones metálicos y el tabaco, van a generar ese estrés y ese estrés termina en envejecimiento acelerado, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades hepáticas
diabetes y cáncer. Entonces, miremos esto. La retina y el cerebro están en, pues en un solo eje neuroinflamatorio, por lo que están conectados. Sí. Esa retina no es solo un sensor de luces. Ya sabemos que es un tejido neurosensible, fotosensible, especializado, ¿cierto? Y si comparte ese origen biológico con el sistema nervioso central y con el cerebro, las mismas proteínas que están allí en la retina están en el cerebro y están implicadas en el Alzheimer, el Parkinson y otro tipo de problemas. Entonces, podríamos llegar a hablar que quizás la misma retina podría ser un biomarcador para detectar eh, problemas de Alzheimer antes de que sean evidentes, ¿sí? O Parkinson, u otro tipo de enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Y lo otro es que vamos a verlo reflejado también en eh, estos cambios visuales, ¿sí? Entonces, tanto los síntomas como los signos nos van a reportar unos síntomas que más adelante los va a notar desde la parte cognitiva, ¿cierto? Ese era uno de los detalles que yo quería dejarles de esas reflexiones. Qué tan importante, qué tanta relevancia va tomando cada vez la carrera que escogimos, nuestra hermosa carrera desde la optometría, desde la oftalmología, desde las áreas de salud visual. ¿Sí? Ese Parkinson es una pérdida progresiva de las neuronas dopaminérgicas, ¿cierto? No vamos a profundizar mucho, pero en la sustancia negra hay unas alteraciones, ¿sí? Y estas alteraciones, estos defectos que están directamente estamos hablando desde la cadena respiratoria mitocondrial, estamos hablando desde la parte más profunda, que es desde la misma célula, la misma neurona, y desde la parte, hablemoslo así, desde la parte molecular, ¿cierto? En algunos modelos, así in vitro, se ha identificado esa reducción de ácidos grasos libres poliinsaturados que hay en la sustancia negra, ¿sí? Y un aumento de niveles de peroxidación de lípidos. ¿Cuáles son los ácidos libres poliinsaturados? ¿Sí? Curiosamente, aquí estamos empezando a hablar de uno de los primeros escudos que debemos tener y les mencionaba en el título. Los ácidos libres poliinsaturados, estamos hablando de no de omega 6, estamos hablando del DHA y el EPA que se encuentran en el omega 3 y no en cualquier omega 3. Ya enseguida hablamos sobre el tema, ¿sí? Y se van aumentando esos niveles en los lípidos y va a generar daños. Para los que no han asistido a las otras reuniones, recuerden esto, el DHA es algo así como la grasa que comprende la estructura de la retina en un 55 y hasta un 65% de DHA que está formando parte de la retina. O sea, en otras palabras, de la retina entre un 55 y un 65%, dependiendo de la raza y otra cantidad de factores, es retina, compone la retina. Y a nivel cerebral, cuando estamos hablando del DHA aquí a nivel de la corteza prefrontal y gran parte, por ejemplo, bueno, a nivel de la corteza prefrontal, más o menos un 30 a un 35 y hasta un 40% es DHA, un 15 a un 20 y 25% de la cortical.
Entonces, ¿qué tan importante es que haya ese DHA? Que dónde se consigue. Aquí es donde uno dice, cuando uno es vegano, totalmente vegano, ese DHA se consigue en unas plantas, pero desgraciadamente solo el 1% de lo que se ingiere se convierte en DHA, mientras que él se encuentra abundantemente en ciertos peces azules, como la caballa, como otros peces azules del norte, de los mares del Pacífico, el norte, de cerca de Estados Unidos o Noruega, ¿sí? Que van a aguas profundas, comen esas algas de aguas frías y profundas, lo metaboliza su organismo y queda en ese aceite que luego se extrae para producir omega 3 especial, ¿cierto? De alta calidad. No es lo mismo, o sea, hoy en todos los peces hay DHA y hay omega, pero estoy hablando del bagre del río Magdalena, también hay, pero no es el mismo que es tan necesario para estos casos. Tengamos en cuenta eso. Y miren que ese omega, si ya encontramos que está haciendo falta, nosotros debemos nutrirlo. Si ya lo notamos desde la retina, vamos a prevenir otras alteraciones, no solo en retina, sino también a nivel eh, neurológico. ¿Y el Alzheimer qué es? No hay nada más horrible que estas personas que ven a la mamá, al abuelo, a la abuela, que no recuerdan ni quién es usted, que está aquí y está preguntando cosas locas. eh, bueno, eso es una de las enfermedades más horribles que hay y se caracteriza por esa pérdida progresiva de neuronas asociada a unas placas de proteína B amiloide, ¿sí? Y otras causas que son lo que llevan a esa pérdida progresiva de la memoria y los recuerdos. A veces no recuerdan, esa es una de las principales detalles que se notan síntomas, pérdida de la memoria próxima mientras se conserva la memoria lejana. ¿Sí? Y una de las principales hipótesis porque esto es a nivel multifactorial, lo que produce el Alzheimer, pero lo que ha tomado mucha fuerza y se ha comprobado es que está relacionada con las mitocondrias y el estrés oxidativo, ¿sí? Ve qué tan importante esto que no se nos menciona. Pero ¿por qué lo estamos hablando si nosotros no somos médicos ni neurólogos, somos optómetras, oftalmólogos o gente relacionada con la salud visual? Porque es que está muy relacionada con nuestros ojos y podemos detectarlo y ayudar al paciente desde aquí. Y teniendo como, por último, otras de las patologías que quería tener en cuenta aquí, estamos hablando de la carcinogénesis, que es otro proceso caracterizado por ese crecimiento incontrolado, ¿sí? Véale, hay algo que digo yo no he podido superar. Una colega cerca donde yo trabajo, era una mujer joven, tenía 29 años, oiga, como optómetra en su corta vida era espectacular. Ella caracterizada porque era bajita, se veía cara de niña y los pacientes que llegaban, el primer impacto era, uy, qué doctora tan jovencita, pero lo que ella les transmitía de conocimiento y la forma de atender a esos pacientes, ella nació para su optometría. A los 29 años estaba muy saludable, comía bien y cuando haciéndose un chequeo normal, eso fue en septiembre, cogen y le dice al médico, vea, veo algo sospechoso. Le hicieron una endoscopia. Digo, no, hay que hacer una cirugía exploratoria. Eso fue en septiembre. Listo, ya asustada, miraron. No, no, doctor, me dispongo. En ese mismo mes le hicieron prioritariamente la cirugía exploratoria. Cuando
hacen la cirugía y abren, la encontraron invadida. Dijeron, qué pena, así usted no tenía ningún síntoma, no tenía nada, pero esto ya tiene máximo 2 meses de vida. Y fue una de las cosas como tristes de a mí que me impactó porque era una mujer que impulsaba mucho la optometría, amaba su carrera, amaba a sus pacientes y partió muy rápido. Y uno dice, vea, este proceso empezó es algo degenerativo, no lo veían a nivel genético, no tenía cómo sospechar, pero desgraciadamente le dio. Esto se habría podido evitar de pronto, no se sabe, usando uno de esos primeros escudos, que es precisamente ese tipo de consumir DHA como con cierto ciclo y cierta regularidad, porque nos sirve para todo. ¿Sí? Entonces, yo solo les cuento esto es para ver lo de el estrés oxidativo hacia dónde lleva. ¿Sí? Esto de usted va a llevar a que haya la descomposición, hay la neovascularización, luego empieza a irrigarse, estas células eh, dañan esas otras con el mismo estado oxidativo hasta que empiezan eh, a generar, dañan el ADN y hacen lo que hace una manzana dañada al colocarla sobre un bulto de naranjas o un bulto de manzanas eh, sanas, ¿sí? Esa neuroinflamación a nivel visual es lo mismo, es silenciosa, ¿sí? Y va a generar unas alteraciones que se convierten en alteraciones crónicas de esa retina, ¿cierto? Esa retina empieza a liberar esas citoquinas inflamatorias, bueno, absolutamente empieza todo un proceso de neuroinflamación y va a llevar a enfermedades como la de MAE, el glaucoma. Hay glaucomas, uno dice, no, sí, aumento de la presión, pero en ese momento de la presión empieza a haber un daño a nivel de la cabeza, el nervio óptico, que uno de alguna forma le puede ayudar. Ahí ya había unas investigaciones sobre el tema. Yo les voy a dejar un documento que lo vamos a pasar luego por el grupo para que ustedes puedan indagar un poco más y va con toda la información bibliográfica, ¿sí? Para que nos apoyemos en esto y podamos tratar a nuestros pacientes. Y pueden medirse indirectamente, pero ya cuando hay alteraciones a través de los CT, ¿sí? La microperimetría, las pruebas funcionales. Pero aquí estoy hablando de cuando ya el síntoma se, ¿cierto? Entonces tengamos en cuenta eso. Hay muchas alteraciones. Ahora no vamos a hablar ni profundizar en interleuquinas, en citoquinas, en nada de esto, pero todo esto se altera y son procesos inflamatorios que se pueden evitar, ¿sí? Entonces, ¿qué falta en nuestros tratamientos tradicionales? Ya se iba enfocada toda esta charla. Se enfocan en síntomas, no en la causa celular y molecular. Por eso de pronto no lo vemos desde la academia. Nos enfocamos en síntomas. La reflexión del día de hoy es, evaluemos, sí, síntomas, pero podemos prevenir. Me llegaba, por ejemplo, esta semana una niña. ¿Cuánto tiene? 22 años, docente. Tiene ya le inició una retinopatía diabética. ¿Por qué? Porque tiene una diabetes tipo 1. Desde los 9 años se le diagnosticó. Pero no solo eso, sino que aunque lo está controlando con sus insulinas y todo, tiene algo que se llama fenómeno del alba. ¿Qué es el fenómeno del alba? Que en la madrugada la cantidad que se dispara de glucosa es impresionante por cierta reacción que hace su cuerpo, ¿sí? Y razón por la cual ella le toca poner su despertador a las 2 de la mañana a inyectarse su insulina, porque si no lo hace a las 4 de la mañana puede tener, y le ha ocurrido, que se quedó dormida, no se levantó, se volvió a quedar dormida o se le pasó poner la alarma
y su insulina está en 500, ya está en 600, en su insulina, perdón, su glucosa. Entonces, observen qué tan delicado es. Y yo le digo, bueno, esta está empezando, la retinopatía es muy leve, casi no se nota, pero ya empezó a hacer el daño. ¿Cómo podemos ayudarle? Si ya le están haciendo médicamente, eh, ¿por qué no, por ejemplo, consumir una fibra cuando se acuesta a dormir que le ayude a amortiguar la cantidad de glucosa que se libera y evitar que pase al tracto sanguíneo? Sí, por ejemplo, ¿por qué no utilizar un tipo del primer escudo para empezar a hacer ese efecto antioxidante? ¿Sí? De pronto combinado eh, con el multicaroteno, que es una fuente de luteína, zeaxantina y otras, que va a ayudar a proteger esos epitelios, ¿sí? Y a evitar ralentizar esto que por su condición, en todo caso, trata de ir progresando, ¿cierto? Pues mire que hay herramientas a las que estoy mencionándole que hace un tiempo no conocíamos, ¿sí? Entonces, que también nos faltan estos tratamientos tradicionales. No modulan el daño oxidativo, ¿cierto? Ni restauran las membranas neuronales, ¿sí? También ignoran el rol de la mitocondria y la nutrición funcional, la medicina mitocondrial que ya está apareciendo ahora, y la intervención de, de cómo comenzar antes de que el daño estructural lo veamos. Por eso es el primer escudo, ¿sí? Este tipo de omega es un omega que tiene una interacción sinérgica porque ha acompañado una vitamina E, que al interactuar con ella, ustedes lo vieron ahora donde, como les mostré, esa vitamina E estabiliza el DHA y el EPA, pero a la vez hace una acción sinérgica para que en las patologías oculares y en estos casos de no solo ojo seco, que si lo usamos mucho allí, sino en degeneraciones maculares y en esas alteraciones a nivel neurológico, lo podamos frenar y mejorar, ¿sí? Entonces, eh, tengamos en cuenta ciertos detalles, o sea, de esos tres escudos que tenemos, empezando por este primero, que si necesitamos estos dos y adicionándole pronto unos carotenoides protectores. Aprovechémoslos, ¿sí? Basados en esa ciencia, aplicado en la clínica y respirando esa evidencia, aprendiendo a respirarla por nuestros poros y investigando y profundizando para que podamos cada vez mejorar y mejorarle la calidad de vida a nuestros pacientes y evitar cosas que de otra forma no podríamos, ¿cierto? Aquí a grandes rasgos les dejo la diferencia entre ese DHA y ese EPA, que tienen unas funciones diferentes. Es un componente del DHA, es un componente esencial de las membranas neuronales, ¿cierto? De los fotorreceptores. Es fundamental para que exista la plasticidad sináptica y la transmisión nerviosa, ¿cierto? Predomina en la retina, como ya les había dicho, ayuda mucho a la señalización neuronal, ¿cierto? Y este que les he dicho durante todo este momento hasta acá, reduce la neuroinflamación en la retina y en el sistema nervioso central. Eso lo hemos de tener muy claro. El EPA que va ligado al DHA, él trabaja diferente, el regula es como la fluidez a través de las membranas. Y si lo combinamos, o bien, como acá que viene combinado con la vitamina E, vamos a ir directamente a trabajar sobre la membrana de la célula, modulamos esa inflamación y reducimos el daño por culpa de ese estrés oxidativo, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que reduce la inflamación en enfermedades vasculares oculares. Es un precursor de resolvinas y las protectinas que son, pues, de las protectinas y también los moduladores antiinflamatorios, ¿cierto? Pues vea que estamos viendo dos mecanismos diferentes, pero que se complementan. Uno, el DHA
trabaja como un antiinflamatorio porque él corta la cascada inflamatoria en el momento donde estamos pasando de COX 1 a COX 2. Llega desde allí y detiene esa cascada. Por eso es tan importante cuando estamos hablando de un ojo seco. ¿Sí? Mientras que el EPA está trabajando de esta otra manera y nos va a ayudar a un efecto neuroprotector, que es muy interesante. La vitamina E, aquí encontramos nuestro segundo escudo, que yo combino, pues, o lo sugiero, está la vitamina E, también la vitamina B12 que hace ciertas acciones. Ahorita les dejo un mini resumen en un cuadrito para que le tomen el pantallazo, ¿sí? Esta vitamina que evita la peroxidación lipídica que mencionábamos ahora, ¿sí? Va a preservar la estructura de SH y el EPA, ¿sí? Reduce la inflamación no solo a nivel ocular, sino cerebral, ¿sí? Y a nivel general en otras áreas. Por eso, si yo estoy tratando ojos secos, también me va a colaborar este tipo de omega 3 plus que viene combinado con la E y mejorar la estabilidad, potenciando esa función de esos omegas. Y va a prevenir el daño que es lo que queremos tanto en patologías neurodegenerativas como a nivel ocular. ¿Y qué beneficios tiene a nivel del sistema nervioso central? Ya hablamos la neurogénesis y la plasticidad sináptica y la modulación de la neuroinflamación. ¿Sí? En cuanto a la salud ocular que nos interesa tanto, el DHA se encuentra en los fotorreceptores, aumenta la respuesta a la luz, ¿sí? Nos va a mejorar la agudeza visual, va a evitar que se nos empiece a alterar la visión nocturna e ir dañando, que es uno de las alteraciones que ustedes han visto que ocurre cuando hay este tipo de enfermedades retinales, ¿sí? Y estamos viendo también el EPA en esa inflamación retinal. Reduce ese riesgo de las retinopatías diabéticas, ¿sí? Y hay algo también, esa perfusión sanguínea va a mejorar la perfusión sanguínea en la retina, va a evitar isquemias y va a evitar el daño estructural. Acuérdense que empieza, eh, por causa de esto es que empieza a haber esos neovasos. Aquí está tratando ese problema desde antes de que empiece a crearse. De ahí miren qué tan importante es para nuestros tratamientos. En la EMAE va a trabajar a nivel del estrés oxidativo, entonces va a disminuir. Ustedes saben que nos llega una degeneración macular asociada con la edad y nos dicen, bueno, esto es una EMAE seca. Bueno, señor paciente, aquí no hay mucho que hacer. La EMAE seca no, es que estarlo monitoreando. Venga con control cada 6 meses y vamos viendo cómo va. Aquí ya por fin hay una forma de darle una respuesta al paciente y ayudarle en algo. Disminuir la progresión de esa DMAE, reducir ese estrés oxidativo en el epitelio pigmentario retinal y ayudar a que esto no pase a mayores, porque ahí aparecen los microquistes, la DMAE seca, los exudados duros, luego los blandos, aparece, bueno, todo esto que va ocurriendo. Cuando está la húmeda, ustedes saben que el retinólogo lo maneja ya sea con antiangiogénico, bueno, con la infinidad de soluciones que hay en ese momento para detenerlo y urgente, pero mire que en la otra ya está el daño. ¿Qué tal que nosotros prevenimos si tiene factores de riesgo, si tiene, todos han sufrido en la familia o varios de ellos han sufrido una degeneración macular y esta persona ya llega a los 40, 50 años? ¿Por qué no eh, darle ese primer escudo, previniendo antes de que venga el daño? Y se lo damos de forma ininterrumpida. Y esto hace que este paciente que a usted viene cada año a consulta, ya no va a venir cada año, va a necesitar de usted de pronto trimestral, semestral, a veces dependiendo de la alteración, mensual. Estamos pasando un paciente recurrente anual a un paciente recurrente mensual y vamos a ayudarle.
con unos daños que él nos va a agradecer toda la vida. Nadie quiere, ustedes han visto esos pacientes que llegan a llorar allá sentados porque no hay nada que hacer, ¿sí? Los capilares coroideos también van a mejorar la función de esos capilares coroideos, evitando esa hipoxia retinal y va a evitar la acumulación de drusas. En el ojo seco es muy bonito como trabaja. Ya usted le da al paciente su tratamiento de ojo seco, no es, no apliques estas gotas y ya. No. Aquí no solamente estabiliza el segmento anterior y hace su tratamiento de superficie, sino ya le va a dar un tratamiento completo donde vamos a manejar la parte externa y la parte interna. Ya hay mucha evidencia sobre ojo seco y el manejo con los tipos de omega 3. eh, no todos son iguales. Este específico tiene la ventaja de que usted en 15 días ya nota la diferencia, ¿sí? Recuerden esto, llega el paciente con ojo seco, hay que mirar la causa, si es acuadeficiente, si es evaporativo, cómo están sus glándulas de Meibomian, cómo está bueno, todo el segmento anterior, no voy a profundizar en esta parte del segmento anterior, pero si estamos aplicándole solo acá y por dentro nada. Si ustedes acuérdense que tenemos una capa lagrimal que tiene dividida en tres capas, la mucinosa, la acuosa y la lipídica. ¿La lipídica de dónde viene? Sí, cuando esa lipídica, eh, así es, así sus glándulas de Meibomian estén bien, pero la producción no es suficiente de esa parte lipídica, se va a evaporar más rápido. Estos ácidos grasos poliinsaturados tienen esa ventaja que van, uno, a influir a nivel de la glándula lagrimal, va a mejorar la viscosidad que debe tener esa lágrima, ¿sí? Aumenta la secreción del lípido de la capa lagrimal, pero este es de los lípidos, digamos, los que ustedes llaman los buenos, ¿sí? Y va a evitar que la evaporación aumente. Eso nos va a dar una estabilidad en la lágrima. Adicional, ustedes recuerden, esto es un efecto de dominó, un ciclo vicioso. Se evapora la lágrima, el ojo se seca. Al secarse, se empieza a inflamar. Al inflamarse, genera calor. Al generar calor, evapora más rápido la lágrima y el ojo está más seco. Se empieza a poner más rojo y ocurre una cantidad de problemas. Este omega, como tiene un efecto antiinflamatorio, va a ayudar desde la cascada antiinflamatoria y va a mejorar el efecto, ¿sí? Si a veces toca de pronto inicialmente ayudarle con no necesariamente de corticoides, tenga que estar muy mal, sino podemos utilizar eh, eh, por ejemplo, una fluorometolona que es de baja densidad o de pronto podemos usar un loteprednol o algún otro desinflamatorio. ¿Mm? Que usted lo desescale lentamente mientras el tejido se estabiliza. Por dentro estás trabajando con este tipo de omega y adicional con el lubricante específico, si era hialuronato, si era carboxi, si era hidroxipropilmetilcelulosa o poletilenglicol. Bueno, cualquiera de estos o sus combinaciones, dependiendo del caso. Pues va a tener un tratamiento perfecto y va a haber un paciente feliz en solo 15 días, pero combinando todo. ¿Listo? Ya sabemos que hay que manejar la inflamación de las glándulas de Meibomian según la causa, que le tocó la citromicina, si no le tocó, si le tocó la limpieza de párpado, etcétera. Y estamos trabajando el daño oxidativo de la parte lipídica con, con este suplemento, ¿sí? La salud cardiovascular y microcirculación ocular se va a ver beneficiada también, ¿sí? La circulación sanguínea ocular, ¿por qué? Porque disminuye la agregación plaquetaria
mejora la perfusión capilar en la retina. Ojo acá, si es un paciente que está anticoagulado, usted generalmente no puede formularlo de esta manera. Ya tiene que estar totalmente en coordinación con el médico tratante. ¿Por qué? Porque es que se van a sumar dos antiagregantes plaquetarios, ¿sí? Entonces va a quedar esa sangre más diluida y nos puede llevar a ciertas alteraciones. Permítanme. Aquí está él. Perdón que se estaba acabando la energía. Entonces tengan en cuenta eso, pero esto nos va a mejorar esa parte, la microcirculación sanguínea, por eso nos sirven muchas retinas, pues en casi que todo tipo de retinopatías. Cuando hay daño con radicales libres ya quedó muy completo. En estos glaucomas de presión normal, reducen el riesgo al mejorar la oxigenación del nervio óptico. Esta es la forma como uno puede ayudar. No estamos hablando que es que esto le va a reducir la presión intraocular, no. Estamos haciendo un efecto de protección, ¿sí? Y la protección de los vasos sanguíneos. Aquí ya debemos combinarlo con otro, ya enseguida se los menciono. Esta, esta sinergia para la salud ocular y cerebral es maravilloso. Entonces, tengamos en cuenta que debemos aprovecharlo, pero no con cualquier tipo de suplemento. Sí, en esto debemos ir de poco a poco aprendiendo un poquito más. Entonces, aquí está, ya hablamos, ese es el escudo, como nos mejor. Hasta un mini resumen de, de todo lo que haríamos con ese escudo número uno. Las áreas protegidas, retina, nervio óptico, córnea, glándulas de Maybourne. ¿Sí? El escudo número 2 viene a ser la vitamina E, tocofenoles y tocotrienoles, que es un antioxidante lipofílico, evita esa peroxidación del DH y el EPA, por eso la sinergia, estabiliza esas membranas neuronales, modula la respuesta inflamatoria ocular y sistémica, potencia esa eficacia del omega en tanto retina como sistema nervioso central, cerebro, etcétera. Y eh, las áreas protegidas como son el epitelio, la película lagrimal, vaso retiniano, cerebro y a nivel visual. Es, este era el 2 y el escudo número 3 es tan importante y este merece ya otra, ya más profunda porque tiene unas maravillas. Tenemos, y ustedes ya han escuchado mucho cuando estamos hablando de los tratamientos de imagen, la luteína, eh, la zeaxantina. Miren que el ojo tiene su propio filtro de luz azul. La misma naturaleza nos dotó de eso. Este es un filtro. Lo que pasa es que cuando nos inventaron, nos crearon a los seres humanos con este filtro, no existían computadores ni los excesos de picos de radiación azul nociva que tiene una alta frecuencia, ¿sí? Y esa alta frecuencia empeora y hace un daño, digamos que citotóxico a nivel del fotorreceptor y hace un daño en esas células y en esos fotorreceptores que va a llevar a esos daños que se convierten en maculopatías. Está el betacaroteno, que es precursor de retinal, que luego lo veremos, que es la rodoxina, y ese retinal está en la rodoxina, que es necesaria, súper necesaria para la visión nocturna. Por eso en la retinitis pigmentaria, una de las primeras cosas que se pierde es el paciente se vuelve ciego nocturno, ¿sí? El licopeno que existe en estos multicarotenos, que es un antioxidante, imagínense, es un antioxidante para el cristalino,
y el epitelio pigmentario. ¿En qué nos va a ayudar este? Va a ayudar a prevenir esas alteraciones como las cataratas. Ayuda, una persona, es un mensajero, un campesino, gente que está tan expuesta a esto, además de usar su protección, debe utilizar algo como es un campesino con gafas para protegerse, es muy difícil, ¿sí? Aquí podemos utilizar este tipo de suplementos para ayudar. Y esa acción combinada, antioxidante, fotoprotectora, regeneradora y también eh, neuroprotector, ¿sí? Áreas protegidas van a ser la mácula, la retina, tanto central como periférica, y el cristalino. Entonces, ya terminando, esta neuroinflamación y esos radicales libres los vemos siempre en este tipo de enfermedades, donde debemos aprovechar lo que tenemos. Si ustedes tienen una DMAE, ¿cómo la deben manejar? ¿Sí? Utilizar luteína y zeaxantina, no pueden faltar, son claves para proteger la mácula. El DHA y el EPA, al reducir la inflamación y la neuroinflamación en el epitelio pigmentario y la protección a nivel neuroreceptivo, nos va a ayudar tremendamente. Esto está combinado, este omega que va combinado con vitamina E, pues ahí está la unión de los dos escudos. Muchas veces puede necesitar el zinc, contándole lo que les decía ahora, para estabilizar esa membrana. Una fuente tremenda de donde encontramos esto en los estudios de ARES 2, ahí la reducción del riesgo de la progresión de la edema intermedia. Bueno, en los glaucomas de presión normal, ya les comenté, entonces aquí guarden este cuadrito donde ven como el DHA mejora esa oxigenación del nervio óptico. Muchas veces si lo combinamos con esta vitamina C+, que ella ayuda a regular o a modular. Primero, ustedes saben que la vitamina C es un excelente eh, para mejorar y modular las defensas a nivel del organismo, ¿sí? Por eso, al mejorar las defensas, al modularlas también, nos va a ayudar en esos casos. Por eso lo mandan tanto a personas que, es que la gripa seguido. Bueno, démosle vitamina C, tome juguito de limón, tome de naranja. Es precisamente por esa razón. ¿Ok? Entonces, esa vitamina C plus combinada con la E nos ayuda a complementar ese escudo número 2 y reducen ese daño oxidativo de la cabeza del nervio. Vean lo que les contaba, la vitamina B12 es una neuroprotección tremenda y nos va a ayudar a mejorar ese flujo sanguíneo ocular, ¿sí? Y en retinopatía diabética debemos obligatoriamente este tipo de omega para reducir la inflamación vascular y mejorar la perfusión retinal. El zinc, dependiendo del subtipo de MAE que tengamos. En este caso, retinopatía diabética es clave porque nos va a ayudar a muchas de las funciones de la retina, ¿sí? Y el multicaroteno nos ayuda tremendamente para esa protección antioxidante, nos ayuda contra sí, o sea, protección contra la parte antioxidante generada por la hiperglucemia. Y la luteína, que va a modular este oxidativo que ocurre aquí y a preservar nuestra barrera hematorretiniana. Entonces, es súper importante. Una retinitis pigmentosa, el problema es que usted no le puede ofrecer milagros al paciente. Desgraciadamente, esta enfermedad es grave, la forma como va actuando, que es lo único que uno ve. Si está en etapas iniciales, usted en las etapas iniciales puede ayudarle eh, al menos a mejorar la calidad de vida y ralentizar un poco esos daños que se van a ver con el tiempo. ¿Sí?
Aquí que es muy importante tanto el DHA como el betacaroteno, más el zinc y la luteína, que los encuentra de dónde? Aquí, multicarotenos con este tipo de omega 3 plus. Y en el ojo seco, que ahora no es resistente, perdón, es persistente. Entonces, el omega 3 que va combinado con la vitamina E, a veces los probióticos y los carotenoides te van a ayudar porque van a ayudar como moduladores inmunológicos indirectos cuando hay esta alteración. Por ejemplo, en esos síndromes de Sjögren, que hay un daño de por sí desde esa parte inmunológica. Va a ser maravilloso ayudarle de esta manera en esos estadios iniciales y medios. Y el comanejo con el lubricante ocular específico, como les decía ahora. Entonces, guarden esta fotico que les va a ayudar donde están como dosis, cómo lo podemos manejar. O sea, porque recuerden, un antioxidante puede ser oxidante cuando usted se excede en las dosis. Cuando hablamos de una hipervitaminosis, estamos hablando de eso. Una vitamina A que es necesaria para la salud visual en exceso deteriora y hace un daño grave. Entonces, esta historia continuará. Eh, Antes de abrir eh, pues la sala para preguntas, les quiero decir, algunos fueron invitados por algún colega o por alguna otras personas a esto. De pronto con él, conéctense o los que vienen por la invitación que les compartí, me pueden hablar al directo, si es de otro país, ya saben que con el +57 de Colombia, a este WhatsApp, y me pueden dejar si tienen las preguntas o lo que tengan, porque estamos hablando de empezar a ayudar a los pacientes desde nuestro consultorio y ayudarles de una manera que es para fidelizar a esos pacienticos para toda la vida, a él y sus familias, porque esto no lo están obteniendo porque no nos lo habían enseñado y es tan necesario. Ustedes lo ven con todo lo que les estaba contando y eso nos falta mucho por tela por cortar, pero qué tan maravilloso poder acceder estos pacienticos a algunas ayudas. Y hay una ventaja muy grande, que este tipo de suplementos, vitaminas o, o cualquiera de estos oligoelementos que usted le está formulando a un paciente, en realidad no es medicamento. Es como estarle recetando un Milo, un calcetose, no sé qué otro tipo de alimento a su paciente, pero con la ventaja de que le va a ayudar demasiado a transformar la vida y a evitar un daño futuro. No hay nada tan horrible como ver pacientes, cuando uno ve esos pacienticos llorando, pacientes que eh, han perdido su visión o están perdiéndola, están esa impotencia de que no había nada que hacer. Hoy en día al menos hay algo que hacer. Recuerden, y les quiero dejar esta frase, la retina no grita hasta que no deja de ver, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, actuar antes, aprender ahora, pero proteger siempre. Y eso lo podemos hacer con este tipo de información, ¿sí? Solo necesitamos es sensibilizarnos y ver que ese pacientico que está allá, que de pronto a través de usted va a poder adquirir eh, esa ayuda o ese comanejo que tanto necesita y que otros no se lo van a poder dar porque no lo conocen. Incluso quedan totalmente invitados en ese grupo al que ustedes se unieron. Ahí no los vamos a estar llenando de información y de propaganda y de cosas raras, no. Este grupo de nutrición fue hecho, incluso
con John López, con la doctora Clarita, ahora se ha sumado también el doctor Alejandro. Fue hecho en realidad para que todos crezcamos juntos, ¿sí? Pregunten lo que tengan que preguntar, que es preguntas en el grupo, vamos a crecer todos, ¿sí? Y vamos a entender algo, que hay formas de detener daños si queremos hacerlo, ¿sí? Entonces, por eso pregúntele al que lo invitó a que esta sala y dígale que le dé más información, porque esto lo puede llevar a su consultorio. Y, aunque la idea hoy no es hablar de nada desde la parte comercial, pero también genera un ingreso para usted cuando usted le suministra, así como cuando usted le da sus goticas lubricantes o, o lo envía a la farmacia que las consiga, o usted le vende el líquido para lente de contacto. Lo mismo pasa con esto, ¿cierto? Pero enfocado ya en la ayuda al paciente. Ya hay varios mecanismos con que se puede ayudar. E incluso hay algo muy interesante que es poder seguirle suministrando información a sus pacientes y conectarlo con su trabajo en su óptica, en su clínica, en su consultorio, desde donde usted tiene su práctica, mm, para que conecte más. Esta es una forma de conectar más con ese paciente que va a dejar de ser un paciente que va al año, al 2 años o de pronto fue una vez y no volvió, a pasar a convertirse en un paciente recurrente que usted lo está ayudando y de paso usted también se beneficia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si hay preguntas aquí. Ah, bueno, una pregunta. ¿Esto mejora el glaucoma incluyendo el de ángulo cerrado? Bueno, no, no es que mejore el glaucoma, es que ayuda a, a prevenir el daño. Cuando hay un ángulo cerrado hay un problema muy grande, que ese es un glaucoma agudo que genera un dolor impresionante. Si a usted le ha dolido una muela, haga de cuenta las 30 y las 36 los 36 dientes que usted tiene doliendo allá en el ojo. Esto es algo que no, y hace un daño gravísimo. A mí me tocó ver un paciente que lo dilataron y no fue un optómetra, fue otro especialista, pero parece que no se fijó en ese evangelio. Lo dilató a las 9 de la mañana, él le hizo el examen y el paciente estaba volviendo a la 1 de la tarde con un dolor impresionante en ambos ojos, se había cerrado el ángulo, eh, se bloqueó, generó el glaucoma. Cuando ya yo lo conocí, a partir de ahí se deterioró total su visión. ¿Cómo veía ese paciente? Le tocaba escribir con un marcador, era con un marcador de esos gruesos de tinta negra en fichas bibliográficas, esos cartoncitos pequeños, escribía con letra grande para poder ver y fuera de eso tenía unos lentes positivos altos combinados con unos lentes de contacto para hacer un efecto de telescopio, eh, para poder ver a 10 centímetros lo que había escrito. Ese fue el residuo de visión que le quedó por, por no fijarse. Por eso el Bangeri es una herramienta. Todo el mundo debe pasar a su paciente por la lámpara hendidura y tomarle, eh, ver inicialmente cómo está. Y luego eh, todos podemos usar, bueno, en todas partes de Latinoamérica se puede aplicar pues estos anestésicos y todo para mirar hacer la gonioscopía, pero en Colombia que se puede y el que puede tener los instrumentos, hagámoslo. ¿Qué marca comercial recomienda para estos suplementos? Y feliz noche. Bueno, eh, hay unas marcas como esta que es, en realidad se llama Nutrilite, de estas que tienen estas combinaciones. Pero todo esto es mejor que se lo pregunte directamente a la persona que lo ha invitado. Pregúntele
que le pase información por escrito y que lo asesore bien, como más en forma, como es, ¿cierto? Por favor, ¿cómo puedo unir al grupo de nutrición? Ah, bueno, ya les voy a... eh, Doctora Clarita, ¿me puedes hacer un favor? En el chat de Zoom puedes colocar el link del grupo. Ya lo puse en el chat. Ya lo... Entonces, ah, bueno, sí, ahí está en el chat. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pueden abrir su micrófono. Ok. Entonces, recuerden, en este grupo seguimos, pero no dejemos las cosas ahí. Nuestros pacientes merecen mucho más. Y ustedes pueden conectarse con esta persona que los invitó acá. Y vamos a hacer algo muy grande. La idea es aquí a nivel de, pues iniciamos hoy con Colombia, pero la idea, ahí ya algunos se unieron de otras partes de Latinoamérica, porque estamos iniciando un grupo grande donde empecemos a trabajar esto a nivel clínico, a nivel profesional, con todos los conocimientos, pero donde todos crezcamos juntos, donde vamos a poder ir creciendo con los casos de cada uno. Yo tengo por ahí muchos casos, por ejemplo, utilizando un tipo de neurotransmisores y cómo lograr en esos estrabismos espontáneos que con nada mejoraron, lograrlos con un simple nutriente. Tomarse unas pastillitas 3 veces al día y ver la recuperación al mes, mientras que llevaba 4 meses sin recuperación y otra cantidad de cosas que es a partir de la nutrición que uno le dice, vea, hay maravillas todavía por aprovechar, pero necesitamos dar el paso. Entonces, cordialmente invitados. eh, por interno el que vino directamente porque le envié el link, me pregunta, yo los voy orientando cómo podemos hacer y de pronto organizamos una charlita no una charla, como una mesa redonda dentro de los interesados, donde hablamos específicamente cómo podemos hacer para poder ustedes tener acceso a todo este tipo de nutrientes. Pero no solo esto, sino la información básica para que usted inicie y usted empiece a aplicarlo, pero con toda la responsabilidad y el conocimiento. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, vamos a dar por terminado, pero conéctese en cualquiera que le haya quedado una duda a través del grupo de nutrición, más o menos en 15 días, más o menos no, de hoy en 15 vamos a realizar otro webinar. Estén pendientes, viene el continuará de las otras partes ya más profundas y nos estamos conectando. Muchas gracias a ustedes. Yatzare, gracias a ti de nuevo por facilitarnos la sala, por estar ahí pendiente, por ser tan especial. Doctor, gracias, doctor Pulido, encantado de verlo por aquí. Doctora Clara Eugenia, Geraldine, qué gusto. Ruth, mi doctora Clarita, que me ayudó tanto, gracias. Daniel Vizcaíno, mi Muchas doctor. gracias, Doc. Descanse.